leaders will talk about power and greatness and strength. The people who do that now are regarded as maniacs, lunatic. You don't have anything to do with those nutters. You want to elect leaders who are crying into their milk about Chile and about Haiti and about everything else, about AIDS, about Africa. We become too wet and too soft and too broken down and too unaware of what human life is about. Only when the time comes will we be looked to if we remain loyal to our vision of ourselves. We know who we are. We don't know yet where we are going, but we will always exist, and we must always maximize the maximum potential of our existence. Yo, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Siento la espera, sé que han pasado varias semanas desde que subí el último vídeo, pero bueno, estas fechas son complicadas, ¿no? Ahora os explicaré un poco la miniatura. Bueno, la explico ya, he estado en Valencia varios días, ¿no? Celebrando allí la Navidad con la familia, mi cumpleaños. Y nada, pues hoy me he vuelto para Tudela porque pues el 31 trabajo, ¿no? Y me llama el deber, ¿no? Call of Duty. Y bueno, he pensado que sería buena ocasión grabar en el coche porque quería terminar el año subiendo un último vídeo, ¿no? Como también forma simbólica de dar fin a la primera temporada del canal, ¿no? Ahora hablaré un poco de esto. ¿Y qué pasa? Pues que ha salido un vídeo magnífico, pero luego he visto cómo se escucha el audio y la verdad es que la calidad es pésima, ¿no? Porque digamos que el coche está no está muy bien insonorizado, ¿no? Y entonces un coche pequeñín, porque no es el Mercedes, he tenido un problema mecánico con el Mercedes, he traído el Seat León de mi madre, mucha información que no importa, ¿verdad? Pero digamos que pues tanto tiempo a tanta velocidad, pues claro, tú no lo escuchas porque vas metido en la atmósfera, ¿no? Es como cuando de repente se apaga la nevera y dices, estaba sonando eso, qué barbaridad, ¿no? Pues entonces yo no lo oía, ¿no? Pero la verdad es que se escucha muy mal, ¿no? Es un rumor constante ahí de motor que no se escucha bien y paso de tener, aunque el contenido es muy bueno, un vídeo de esa calidad auditiva en el canal, ¿no? También es cierto que en un viaje en coche, como cuando salimos a pasear, pero sobre todo en los viajes en solitario, en coche, la verdad es que es como un ambiente muy que invita mucho, ¿no? Al monólogo, a la disertación, a la divagación, y la verdad es que salen, digamos, discursos increíbles, ¿no? Ojalá lo hubiese grabado bien, y hay veces que, pues eso, ¿no? Voy en viaje y algunos monólogos que digo, joder, si lo hubiese grabado hubiese sido un vídeo increíble, ¿no? Pero bueno, no siempre es así. Luego también, bueno, tiene un problema y es el hecho de que eso, que invita y que induce y que te mete en una especie de trance en el que divagas mucho, ¿no? Y yo que también tiendo a divagar, pues a lo mejor no era lo mejor porque me iba mucho por las ramas, ¿no? Entonces aquí, tranquilito, aprovechando que hace muy buen día, pues vamos a centrar el tema, ¿vale? Un segundo. Bueno, hay algunas cuestiones que os quería comentar respecto a la dirección del canal, ¿no? Y qué quiere decir eso de poner fin a la primera temporada, en qué va a consistir la segunda y demás. Pero antes quiero introducir el tema, ¿no? Para que tengamos en mente de lo que vamos a hablar, ¿no? Y es el hecho del ciclo de Randle o ciclo de... bueno, es algo que he referenciado mucho en muchos vídeos, ¿no? Es este mecanismo fisiológico que también se llama, pues, ciclo de competencia de sustratos o ciclo de glucosa ácidos grasos, ¿no? Y vamos a ver qué repercusiones tiene y en qué contextos os debería preocupar. ¿Por qué? Pues porque yo veo que hay mucha malinterpretación de este mecanismo en todas las esferas nutricionales, es decir, tanto, digamos, aquellas que fomentan un excesivo uso de ácido graso y poco carbohidrato, como sería la dieta cetogénica, carnívora, low carb, paleo, pero luego también digamos, la esfera contraria, ¿no? Es decir, enfoques nutricionales que apuestan por un gran consumo de carbohidratos y bajo en grasas, ¿no? O incluso desde la esfera bioenergética, lo que se hace es intentar separar el consumo del macronutriente, ¿no? Y aquí tendríamos, por ejemplo, esas dietas, la Honey Diet, que me habéis preguntado alguna vez, o la Fruit till noon, ¿no? Es decir, únicamente consumir fruta hasta ya el mediodía o hasta la tarde, con un intento de separar los macronutrientes, ¿no? Y que estén, digamos, aislados para que no tenga esta interferencia. Pero yo creo que esto está equivocado y quiero daros mi opinión y, bueno, explicar un poco el fenómeno y ver cómo realmente no tenéis que preocuparos. Bien, bien, un segundo. Como ha pasado mucho tiempo entre vídeos, lo que pasa es que aumenta, digamos, la carga de posibilidades, ¿no? Es decir, cuanto más tiempo pasa entre vídeos, además de que se rompe el momentum, pues pienso, ostras, podría comentarlo así, o se me ocurre otra idea, o se me ocurre otro enfoque, o digo que pienso que a lo mejor es mejor comentar esto primero, ¿no? Entonces, digamos que aparece el fenómeno de la parálisis por análisis, que seguramente os ha pasado a vosotros y porque aplica a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Básicamente consiste en que si tú tienes un folio en blanco en el que quieres plasmar, pues, un trabajo literario, yo que sé, o un ensayo filosófico, o un trabajo académico, una disertación o unos apuntes sobre algo que estés estudiando, una poesía, ¿no? Para dar expresión a un sentir que tú tienes. Mientras esa hoja esté en blanco, mientras esté pulcra, mientras que tú no apoyes el boli y empieces a escribir, ese trabajo académico, literario o de el índole que sea, es potencialmente perfecto. Bien, ahora bien, en el momento en que tú empieces a escribir, esa perfección potencial, digamos que desaparece en aras a algo parcial, algo incompleto, algo, pues bueno,
imperfecto, ¿no? Algo que no va a expresar con toda la intensidad de lo que tú quieres contar, lo que tú quieres compartir, ¿no? Lo que quieres expresar, la idea que tú quieres barajar, la que tienes en mente, pero algo que he aprendido, ¿no? con el paso de los años, porque yo soy una persona, digamos, muy dada a la idealización, a la abstracción y demás, es que en este mundo de acción más vale algo imperfecto e incompleto pero real que algo perfecto pero que no existe, ¿no? Es decir, cuando tú empiezas a escribir, obviamente ya no va a ser, digamos, que rompes la perfección potencial de lo que podría ser ese trabajo literario, académico o de lo que sea, pero a cambio tienes algo real, algo tangible, algo sobre lo cual puedes trabajar después, ¿no? E ir mejorando, y sobre todo algo que tiene consecuencias en el mundo real, ¿vale? Es decir, algo incompleto, por muy incompleto que sea, ya puede tener impacto en el mundo, en tu entorno, en la gente, y puedes ayudar, ¿no? Por ejemplo, este vídeo yo no sabía cómo enfocarlo porque he estado trabajando sobre el tema y veo que es bastante complejo pero muy interesante, lo que es los pasos enzimáticos de cómo se van inhibiendo unos a otros, ¿no? Y entender pues eso que señaliza qué y cuáles son las repercusiones, en qué contextos esto tiene repercusiones reales e implicaciones y en cuáles no nos debe preocupar, etcétera, ¿no? Y no sabía cómo hacerlo, ¿no? Entonces lo que he decidido es simplemente pues hacer un vídeo más relajado, ¿no? En el que va a ser bastante más conceptual, pero vamos a entenderlo y es muy, muy importante, porque luego también voy a hablar de cosas sobre el consumo de grasas que os va a interesar bastante respecto a qué consecuencias tiene el perfil de la grasa a nivel de saturación y de la longitud de cadena en ese bloqueo metabólico o no. Esto es muy importante y algo que estoy muy de acuerdo con las esferas cetogénicas y carnívoras. Y después voy a hacer un vídeo que va a ser únicamente una clase teórica, ¿vale? Digamos con esquemas como el que hice de Calories in, Calories out, ¿vale? Pues con esquemas, y vamos a ver bien cuál es el proceso real por el cual el dominio de la oxidación de uno de los sustratos en una célula concreta en un momento dado inhibe enzimáticamente la utilización del otro sustrato, ¿no? Y así, como es algo que referencio mucho, porque es un mecanismo que en estos temas pues tiene bastante que ver, sobre todo en lo que es el cuadro de disfunción metabólica mitocondrial, como es el síndrome metabólico, ¿no? Es decir, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, obesidad, hígado graso, etcétera, pues que haya un vídeo, ¿no? Muy teórico, muy técnico, y que solo vaya sobre eso. ¿Qué pasa? Que yo muchas veces digo a la gente, me hacen una pregunta y le digo, tal, ve de ese otro vídeo, y van al vídeo y es un vídeo mío, hablo de 50 minutos, hablando de muchas cosas diferentes, ¿no? Es decir, también de lo que le estoy referenciando, pero como que está mezclado, ¿no? Es decir, ¿en qué minuto? O lo toco y luego me voy y vuelvo a ir, ¿no? Entonces, tío, no puedes ver un vídeo de 50 minutos para solucionar una duda, ¿no? Pero en cambio, que esté ese vídeo, ¿no? Que va a ser muy referenciado y a la que puedo yo derivar, ¿no? Pues va a ser bastante positivo, así que haremos eso. Así que, pues por ahora, simplemente, pues entended que vamos a ver qué es el ciclo de Randle y qué no, ¿vale? Y lo vais a entender, digamos, de una forma pues más conceptual, ¿no? En vez de más técnica y precisa, pero que ese vídeo llegará. Bien, antes de entrar en ello, lo que quería era explicar un poco lo de la primera temporada, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que esta serie de vídeos que he hecho a lo largo de estos 6-5 meses que lleva el canal, básicamente ha fundamentado las bases, ¿no? De lo que es la teoría bioenergética, pero también va más allá, ¿no? Es decir, más de un entendimiento que rompe con la epistemología que cubre las ciencias naturales, que es muy cartesiana y muy dualista, ¿no? Y que nos entiende, digamos, como dos entidades, ¿no? Una especie de conciencia, una especie de alma y después un cuerpo, digamos, de un funcionamiento mecánico en el que se puede reparar y que es independiente a nuestra psique, ¿no? Ahora bien, yo, como lo entiendo, no es así, ¿no? Es decir, nosotros, en nuestra función cerebral, nuestra función, nuestra conciencia, nuestro espíritu, como quieras llamarlo, nuestro alma, ¿no? Incluso, no es otra cosa que la función de un muy complejo e intrincado sistema orgánico encefálico que no tienen otros animales porque no tienen esta complejidad, entre otras cosas porque funcionan con una energía muy rápida y muy adrenal, mientras que nosotros, por la posibilidad de una energía más constante y más robusto gracias al sistema tiroideo, permite complejizar los sistemas hasta el punto de permitir una función muy compleja como es la conciencia. Bien, yo, bueno, no es algo es algo que se puede discutir, pero si tú quieres entender que sí que son dos entidades diferentes, lo que es el cuerpo, lo que es el soma, ¿no? Lo que es la estructura, lo que es lo material, el sustrato material, y lo que es el alma, ¿no? Es decir, lo incorpóreo, lo consciente, ¿no? Lo anímico, te lo compro, pero aún así la interrelación entre ambas entidades es tan profunda, ¿no? Y es tan bidireccional, ¿no? Es decir, se puede influir en la otra entidad desde la primera, hace que se puedan tratar como una, ¿no? Entonces mi canal ha ido pues a establecer las bases de esto, ¿no? De este entendimiento que es más epistemológico y más fundamental, más esencial, más esencialista, ¿no? Si se quiere decir, y después explicar cómo optimizar esa función energética, bien, para que sean posibles, jugar en esos estados de conciencia superiores.
Como siempre os digo, hay ideas, hay conceptos, hay abstracciones que uno no puede concebir si no es desde un estado metabólico y orgánico concreto, ¿vale? Es decir, desde una fisiología concreta. Por eso también las culturas son muy diferentes a lo largo del globo, porque emanan de configuraciones orgánicas diferentes, ¿no? Es decir, fisiológicas. Es decir, que una cultura occidental no pueda nacer de una base fisiológica de un africano no es casualidad. Es decir, no es como que se han repartido las culturas al azar por las diferentes configuraciones orgánicas, ¿no? Entonces esto es prácticamente lo mismo. Es decir, es parte del mismo entendimiento, ¿no? Por lo tanto, el objetivo del canal es realmente barajar esas ideas, ¿no? Jugar con esas abstracciones, discutir toda esa potencialidad. Es decir, de hecho, la segunda temporada del canal quiero que vaya. Obviamente no vamos a dejar de tratar temas fisiológicos, metabólicos, nutricionales, etcétera, porque son muy interesantes. De hecho, tengo apalabrados podcast y entrevistas con gente, por ejemplo, muy potente, ¿no? De esferas cetogénicas y carnívoras, ¿no? Para discutir y demás, ver cosas va a estar muy interesante, ¿no? Pero también quiero dar el salto a tratar ya ideas que trascienden lo físico, ¿vale? Es decir, ideas que son posibles gracias a esta configuración física, ¿no? Y por eso digo que son metafísicas, digamos que trascienden el plano material, ¿no? Y ya nos podemos ocupar de jugar con ellas, porque no son otra cosa que un juego, ¿no? Pero un juego muy bonito, ¿no? Pues eso, ¿no? En la segunda temporada, que básicamente empieza conforme empiece el año, pues vamos a tratar temas también filosóficos, literarios, sociológicos, ¿no? Y pues en fin, que son bastante interesantes a mi parecer y que os pueden ayudar, al igual que os puede ayudar a nivel nutricional, ¿no? Estar más enérgicos, más sanos, más robustos, ¿no? Tener una mejor composición corporal, etcétera, tener una mejor salud en general. Esto os puede ayudar también a nivel personal y a nivel social, ¿no? Sobre lo que quiero hablar, ¿no? Entonces, por ello, lo primero ha sido, en esta primera temporada, digamos, afianzar la base, ¿no? Al menos que entendáis el por qué nos nutrimos de una forma, es decir, por qué queremos optimizar nuestro metabolismo y nuestra producción energética, porque ese flujo energético es digamos, lo crítico, ¿no? Lo que va a caracterizar, lo que va realmente a significar que tú tengas una estructura, en este caso cerebral, compleja, ¿vale? Y aun teniéndola compleja, que, digamos, haya un equilibrio hormonal que permita, por ejemplo, una buena producción de hormonas androgénicas, ¿no? Como la testosterona, y todo ello nos lleve, porque, bueno, hay 1000 estudios, ¿no? Como las diferencias hormonales, digamos que nos cambia la cosmovisión, ¿no? Por eso tenemos diferencias psíquicas entre mujeres y hombres, porque nuestra configuración hormonal es diferente, ¿no? Así como también entre las razas y demás, ¿no? Entonces con eso me refiero a primera y segunda temporada, ¿no? Que vamos a saltar ya a temas metafísicos, ¿no? Que van más allá del plano estructural y material nuestro, ¿no? Bien, pues vamos a entrar ya en lo que es el ciclo de Randle, ¿vale? Y qué es y qué no es. El ciclo de Randle básicamente es un mecanismo fisiológico que explica que en una célula individual, durante un momento individual, que el que esté dominando la oxidación de un sustrato, estamos hablando o de glucosa o de ácido graso, digamos que inhibe enzimáticamente, por diferentes señales que veremos en el vídeo que haga más técnico, la utilización, al menos de forma completa, del otro, ¿no? Entonces esto pues tiene implicaciones, como por ejemplo la acumulación, el uso parcial, como por ejemplo, yo que sé, en el caso de la glucosa, que únicamente haya, digamos, que se dé la primera parte, ¿no? De la glucólisis, de la metabolización del carbohidrato, pero que después, al estar bloqueada la piruvato deshidrogenasa, que es una de las enzimas, ese piruvato no entra al ciclo de Krebs, sino que se convierta en lactato, ¿no? Y haya un exceso de lactato y demás, ¿no? Es decir, bueno, eso ya lo veremos, ¿no? El caso es que haya esta competencia del sustrato. Ahora bien, claro, nosotros no somos una célula en un momento concreto, ¿vale? Somos un conjunto de millones de células que forman diferentes tejidos, que forman diferentes órganos y que, bueno, al final, pues toda esa unión crea el organismo que somos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que en el mismo momento tu cuerpo, tu organismo, puede estar oxidando ambos sustratos a la vez. Bien, también quiere decir que un mismo tejido puede estar usando ambos sustratos a la vez, ¿vale? Es decir, puede que diferentes regiones del cerebro estén usando glucosa al mismo tiempo que otras regiones estén usando cetonas, por ejemplo, ¿no? O que una misma célula esté usando glucosa, por ejemplo, y que al momento siguiente, porque cambia el contexto orgánico en el que nos encontramos, pase a oxidar ácido graso con una flexibilidad metabólica, es decir, no hay ningún problema, ¿no? De hecho, podemos hacerlo y es lo óptimo, ¿no? Por eso yo soy partidario de dietas mixtas. Ahora bien, falta introducir un componente esencial que hace que esa dieta mixta sea posible y sea óptima, ¿no? Y es la saturación de la grasa y luego también, pues, la ausencia de ciertos componentes, ¿no? Que ahora sí que plagan lo que es la oferta alimentaria y que antes, hace unas décadas, no estaban, ¿no? Bien, un segundo. Bien, cuando yo he referenciado este mecanismo, lo he hecho en contextos muy concretos de disfunción metabólica, ¿no? Es decir, lo he hecho en el cuadro general del síndrome metabólico, donde existe, pues eso, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, hígado graso, obesidad y demás. Claro, en estos contextos,
¿Por qué están caracterizados? ¿Qué hemos visto, ¿no? ¿Qué nos muestra la evidencia que caracterizan estos estados? Pues unos niveles muy elevados de ácido graso en sangre. Esto, claro, el ácido graso ha de estar en sangre en niveles fisiológicos, ¿no? Ahora bien, cuando es excesivo, ¿no? Cuando hay una lipólisis crónica, digamos, posible gracias a una elevación de las hormonas adaptativas o de estrés, como el glucagón, la adrenalina, cortisol y demás, claro, tenemos este sustrato, digamos, en exceso en la sangre. Esto, como digo, sí que tiene consecuencias, porque cuando después la persona consume carbohidrato, ese carbohidrato se absorbe y se convierte en glucosa en la sangre. O, ojo, muy importante, porque yo he visto, por ejemplo, incluso divulgadores en la esfera cetogénica como Baker, ¿no? Como Sam Baker, que tiene la glucosa elevada en ayunas. ¿Cómo puede ser esto si tiene una dieta cetogénica? Pues es porque incluso la glucosa que tú creas, ¿vale? Que creas en tu hígado, al estar, digamos, ese exceso elevado de ácidos grasos en sangre, claro, esa glucosa en sangre va a provocar un aumento de la insulina, ¿bien? Pero claro, en condiciones normales, pues simplemente la célula usaría la glucosa, ¿bien? ¿Qué pasa? Pues que en esas condiciones, donde hay un exceso de ácido graso en sangre por una excesiva lipólisis, por una excesiva elevación de hormonas adaptativas, claro, ya no puede entrar en la célula. ¿Por qué? Pues porque, como veremos en el vídeo técnico, enzimáticamente se inhibe, ¿vale? El uso y la oxidación completa de la glucosa. Claro, esa glucosa que ya no entra en las células, ¿qué pasa? Se queda en la sangre. ¿Y qué pasa con esa glucosa alta en sangre? Pues que el páncreas, ante esa señal, no para de producir insulina para, digamos, meterla en los tejidos. ¿Qué pasa? Pues que no puede, es decir, es físicamente o materialmente o bioquímicamente imposible, y por lo tanto se sigue creando o sintetizando o produciendo insulina hasta que se pierde la señalización, ¿no? Y nos convertimos en resistentes a la insulina. Entonces, en este estado, ¿qué tenemos? Tenemos los dos sustratos, tanto ácido graso como glucosa, que, como digo, puede ser glucosa que tu propio cuerpo está sintetizando, ¿no? Porque hay diversos tejidos que requieren la glucosa para su funcionamiento, como ya he comentado en algunos vídeos. Ahí sí que tenemos una presión brutal y una competencia de sustratos muy elevados en la sangre, ¿vale? Y en esos casos sí que es aquí sí que tiene repercusión el ciclo de Randle, ¿vale? Y es que es algo a tratar. Y una de las formas de tratar es eliminar uno de los sustratos, ¿bien? Y aquí es algo que no he dicho en otros vídeos. Yo pienso que también puedes salir de esos estados y recobrar a lo mejor una estabilidad de eficiencia mitocondrial, ¿no? Una estabilidad en la producción energética, eliminando, por ejemplo, los carbohidratos, ¿no? Y que sea la grasa el sustrato principal, ¿vale? Porque, bueno, ya no hay esa presión de competencia, al menos ya no hasta uno, ¿no? O está en muy bajas cantidades, ¿no? Entonces, en este caso, es decir, en esa situación, por ejemplo, una dieta cetogénica, una dieta carnívora, una dieta muy low carb, te puede ayudar a sacar de ahí, ¿vale? Al igual que una dieta muy alta en carbohidrato y muy baja en grasa. En esas situaciones, ¿vale? Disfunción mitocondrial, ambas cosas están bien, en mi opinión, ¿bien? Solo que yo pienso, a mí sabría entender, como se dice en los tribunales de exposición, que el tener altos los carbohidratos y baja la grasa es más óptimo, ¿vale? Por el perfil de oxidación que ahora comentaré, aunque ya he comentado en otros vídeos, ¿no? Pero lo repasaremos y añadiremos algún otro. Y bueno, también entiendo que muchos de los beneficios que se consiguen es de este desbloqueo, ¿vale? Donde realmente aquí sí que tiene repercusión y consecuencias este ciclo de Randle, es decir, este bloqueo, esta competencia de sustratos, al liberarlo, ¿no? Y que la célula, bueno, vale, usará grasa, ¿no? Pero bueno, ya está usando solo uno, ¿vale? Ya empieza a funcionar, ya empieza a abastecer, ya empieza pues eso, ¿no? Abastecer energéticamente a todas las células, que no únicamente requieren energía para su función, sino para su propio mantenimiento, ¿no? Y esa forma que tienen también contiene información, como hemos hablado muchas veces, y no se puede perder si se degenera, ¿vale? Requiere energía constante el cuerpo. Además, es energía que por fin llega, la célula por fin, digamos, tiene energía y, digamos, ya deja de señalizar hambre, ¿no? Por eso también te sacias y demás, ¿no? En cualquier caso, en ambas posibilidades, lo que se da es, pues eso, una mejora en la producción energética, una bajada de peso normalmente. Esta bajada de peso lo que hace es que mejoren marcadores metabólicos y la salud general. ¿Por qué? Pues porque principalmente, o bueno, entre otras cosas, la persona ya no tiene sobrepeso y por lo tanto la lipólisis ya no es tan grande. Es decir, ya no hay tanta lipotoxicidad, ya no hay tanto ácido graso en la sangre. ¿Vale? Un segundo. De hecho, una vez que ya no hay tanto ácido graso en la sangre, como por ejemplo, pues una persona que estaba muy obesa, ¿no? Y pues vamos a poner los ejemplos prácticos, ¿no? Y empieza una dieta cetogénica y empieza a mejorar sus marcadores de salud porque ya no tiene ese bloqueo de sustrato a nivel mitocondrial, encima baja de peso, ¿no? Porque realmente se está consumiendo, obviamente estás en déficit tal.
está consumiendo menos grasa de la que se está usando, ¿no? Por lo tanto, tu cuerpo, pues bueno, vas bajando de peso, vas perdiendo tejido adiposo y por lo tanto hay menos lipólisis. En ese estado, a mi parecer, lo suyo es que el cuerpo ya está mucho más receptivo a volver a utilizar la insulina, ¿vale? Es decir, ya está más receptivo a incrementar los carbohidratos, ¿no? Y conseguir, pues, digamos, sacar partido a la función de cada uno de ellos, ¿vale? En su mejor manera. Ahora explicaré por qué para mí, bueno, yo lo he explicado en el canal, ¿no? Pero para repasar, es realmente la glucosa lo que debería ser proporcionalmente lo que funcionase como sustrato primario energético. Bien, vale. Y al igual que el usar el otro camino, ¿no? Porque, por ejemplo, hay estudios, ¿vale?, que muestran que a la hora de perder peso, dos dietas isocalóricas, es decir, de las mismas calorías, una que es muy alta en grasa y baja en carbohidratos y la otra al revés, alta en carbohidratos y baja en grasa, ambas pierden peso, pero mientras que en el caso de la grasa alta, mucho peso que se pierde es simplemente glucógeno y agua, ¿no? Porque como sabemos, bueno, pues eso, ¿no? Es decir, el glucógeno muscular disminuye, por lo tanto el agua que se asocia a nivel molecular con los carbonos del glucógeno también se pierde, entonces parte del peso que pierdes es simplemente agua y glucógeno muscular. Mientras que en las dietas altas en carbohidratos y bajas en grasas se pierde más grasa y además conservan mejor la masa magra, es decir, conservas mejor la musculatura, y esto es muy positivo a la hora de funcionamiento metabólico porque el músculo consume grasa en reposo, por lo tanto, simplemente en reposo consumes más grasa, ¿no? Y es mucho más fácil bajar de peso y tener una buena composición y tener mejores marcadores. Entonces, yo prefiero esto. Ahora bien, una persona que baja de peso gracias a consumir una dieta muy alta en carbohidratos y baja en grasa, puede llegar al momento que, digamos, esté mejor metabólicamente y tener la grasa tan baja, algo que ha sido, digamos, o que ha solucionado, por ejemplo, ese bloqueo a nivel mitocondrial de la competencia de sustratos por el ciclo de Randle, pase a ser algo que juegue en tu contra. Como, ¿vale? Tener la grasa muy baja es negativo, y ahora luego, al final del vídeo, ¿pero una araña? Os daré algunos ejemplos, ¿vale? En mi opinión, los dos extremos del espectro, ¿vale? Es decir, consumir dietas muy altas en grasa y bajos en carbohidratos, o al revés, ¿no? Muy altos en carbohidratos y bajas en grasa, digamos que son, digamos, contextos terapéuticos, ¿vale? Que nos pueden ayudar justamente mediante el mecanismo del ciclo de Randle a desbloquear la producción mitocondrial energética y poder volver a mejorar metabólicamente, porque normalmente pierdes peso y corriges la resistencia a la insulina. Por ejemplo, en el caso de consumir, o sea, de tener ya previamente la patología de la resistencia a la insulina, claro, la glucosa en ese estado es algo negativo, ¿no? Porque digamos que tienes problemas metabolizándola. Ahora bien, entonces, digamos que quitándola o minimizándola, haces que el cuerpo no tenga que afrontar esa situación, y a la vez haces que pueda funcionar con el sustrato energético de la grasa mediante la beta-oxidación. Por lo tanto, es una buena opción, ¿vale? Ahora bien, cuando tú te recuperas, cuando tú aspiras a estar sano, ¿no? Entonces, cuando tú te vas recuperando y aspiras a la salud, no puedes quedarte en ese tipo de dietas, ¿bien? Porque tienes otros problemas asociados, normalmente relacionados con la baja producción tiroidea, como hemos visto, y como hay estudios que muestran una menor producción de T3, ¿no? Porque es necesario tener los depósitos de glucógeno hepático llenos y demás, porque es lo que señaliza que tenemos energía disponible en el medio, ¿no? Y bueno, luego eso también tiene consecuencias a nivel androgénico y demás, ¿no? Y tienes otros problemas por ahí. De hecho, mucha gente que está en esferas bioenergéticas, el 80% vienen de dietas cetogénicas, ¿no? Que les ha curado, les ha ayudado, les ha sanado en algún momento puntual, porque vienen de una dieta estándar que es una ruina, pero claro, corregido esa inflamación, corregida esa producción energética más estable, después pues tienen otros problemas y es necesario, o la solución, en mi opinión, es volver a optimizar la dieta, realmente haciéndola más completa, ¿no? Es decir, dando pues más macronutriente diferente, que tenga otra función y que pueda cada una ser realmente a lo que está destinada, ¿no? Ahora hablaré un poco más de ello. Pero en mi opinión no quieres vivir de esa forma, es decir, tú, bueno, puedes, digamos, utilizar una intervención dietética o nutricional, ¿no? En uno de los dos espectros para solucionar un problema de base, pero una vez eso se va corrigiendo, tú quieres aspirar a estar, digamos, a tener una salud óptima, ¿no? Y eso pasa por dejar de llevar, ¿no? De implementar dietas restrictivas por muy adaptado que estés a ellas, ¿vale? Es decir, la adaptación no es algo que, es decir, no es lo mismo que optimización o salud general, ¿vale? Es decir, tú te puedes adaptar a lo que sea porque el cuerpo tiende a la homeostasis y tiende al equilibrio, ¿bien? Es decir, por ejemplo, las dietas cetogénicas prolongadas en las que hay menos producción de hormona tiroidea activa, claro, el cuerpo vive bien porque, digamos, reduce su necesidad de hormona tiroidea activa, se adapta a esa menor cantidad, pero eso no quiere decir que sea bueno, ¿no? Y así muchos ejemplos. Entonces, claro, es como si, por ejemplo, imaginaos que tú tienes pues un tumor cancerígeno, ¿vale? Y hay pues un tratamiento, como por ejemplo radioterapia, ¿no? Por poner un ejemplo, es hipotético, ¿no? Que mata, radiándote, esas células cancerígenas. ¿Qué pasa? Que también, obviamente, mata células sanas, ¿vale? Entonces tú te sometes a tratamiento, esa radioterapia mata al tumor,
Pero una vez una vez que no tienes tumor, tú no quieres seguir viviendo radiándote, ¿vale? Porque era una intervención terapéutica concreta para solucionar ese problema, pero eso también pero a la larga, o sea, una vez tú estás sano o aspiras a la salud o estás sanándote, no quieres seguir viviendo así porque realmente eso te está dañando las células sanas, ¿no? Es decir, es dejar de vivir como en tratamiento, ¿no? Como una intervención nutricional para tratar problemas metabólicos. No sé. Entonces luego también está la cuestión de decir, vale, si ambas dietas, ¿no? Es decir, alta en carbohidratos, baja en grasas, o al revés, ¿no? Alta en grasas y baja en carbohidratos funcionan, ¿por qué elegir una dieta alta en carbohidratos, ¿no? Y baja en grasas? En primer lugar, bueno, hablaremos eso de baja, ¿no? ¿Qué quiere decir? En primer lugar, por esa mejor conservación de la masa magra al perder peso, ¿no? Pero luego por varias razones, ¿no? Que hemos visto en el canal. Por ejemplo, esto lo veremos en el vídeo más técnico, ¿vale? Del ciclo de Randle, porque es muy importante y es un parámetro muy importante de la salud metabólica, y es el ratio de NAD más NADH, ¿vale? Esto, digamos que son las dos formas reducidas y oxidadas del mismo transportador de electrones que se va produciendo tanto en la glucólisis como en la beta-oxidación y después en el ciclo de Krebs, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que la oxidación de glucosa, digamos que produce más NAD, ¿vale? Es decir, la célula está en un estado más oxidado, ¿vale? Y por lo tanto eso enzimáticamente promueve la propia oxidación, ¿no? Es decir, la producción energética óptima en presencia de oxígeno. Eso lo veremos. Luego también es importante el otro transportador, ¿vale? Que es la riboflavina, que es la vitamina B2, que es el FAD o el FADH2, que es, digamos, mucho más alto en lo que es la beta-oxidación, ¿vale? Es decir, en la oxidación de grasa. Esto, como veremos, lo que hace es dar, digamos, secuestrar, entre comillas, la coenzima Q, que digamos que es un transportador de electrones, y digamos que el complejo 2 de la cadena, que lo veremos, aunque alguna vez ya lo he tocado, es la que acepta los electrones del FADH2. Entonces, digamos que secuestra, ¿vale? Esa coenzima, y todos los electrones que vienen del complejo 1, que es, digamos, el complejo que al que da electrones el transportador del NADH, digamos que quedan acumulados esos electrones. ¿Qué pasa? Pues que hay fugas electrónicas de electrones hacia el oxígeno, ¿vale? Produciendo especies reactivas de oxígeno, ¿vale? Que crean, pues bueno, mucho daño celular, daños a membranas, estrés oxidativo en general, ¿no? Desestabilización de proteínas, ¿vale? Daño mitocondrial, de ADN mitocondrial, etcétera, ¿no? Digamos que genera más ROS, ¿vale? La oxidación de grasa por este motivo, ¿no? Porque la grasa es mucho más densa energéticamente, entonces en presencia de oxígeno, digamos que la acumulación, digamos que es más efectivo por unidad de oxígeno la glucosa, ¿no? Luego también tendríamos algo muy importante, y es que el metabolismo de los carbohidratos produce más NADPH, ¿vale? Esto bueno, es a través de la vía de las pentosa fosfato, que da igual, pero esto, a partir de ahí se sintetiza el glutatión, que es el antioxidante maestro del organismo, ¿no? Entonces, digamos que tenemos más protección antioxidante al tener un buen metabolismo de la glucosa. Luego también, bueno, lo del CO2, ¿no? Es decir, la oxidación de glucosa crea más CO2, que no solamente esto permite que los tejidos absorban más oxígeno, ¿vale? Por el efecto Bohr, por el efecto de intercambio de gases, sino que también, pues eso, es neuroprotector, estabiliza proteínas y demás, ¿no? El CO2 es una molécula increíble, de hecho se está curando el cáncer con terapias de CO2, ya os pasaré enlaces y tal, y esto es más, se produce en mayor cantidad en el caso de la oxidación de glucosa, ¿no? En contraposición al consumo de grasa, ¿no? O por ejemplo, imaginaos metabolismos que no producen CO2, como por ejemplo la glucólisis anaerobia de bacterias anaerobias, no produce CO2, ¿no? Digamos que organismos más complejos, cuanto más complejo y más funcionamiento necesitan y más vida necesitan, ¿vale? Y más señalización de vida necesitan, pues más CO2 producen, ¿no? Eso también es un indicativo de la complejidad orgánica, ¿no? Bien, luego también, pues otra de las razones, pues sería eso, las hormonas del estrés, ¿no? Las hormonas del estrés, o sea, adaptativas, glucagón, cortisol, adrenalina. Hablo de adaptativas, ya lo he hablado muchas veces, porque simplemente nos ayudan a adaptarnos a situaciones de alta necesidad energética, o por el lado contrario, de no tener suficiente energía para corresponder a la demanda, por lo tanto digamos que nos adaptan a un menor uso, y claro, es que esto es incuestionable, es muy evidente en las situaciones de, por ejemplo, el cuadro del síndrome metabólico. Es muy característico de estas enfermedades tener muy altas estas hormonas, ¿bien? Es decir, no son en sí malas, tienen sus funciones fisiológicas, pero tenerlas crónicamente elevadas es algo negativo y algo muy característico de estas situaciones metabólicas de degeneración. ¿Qué pasa? Pues que básicamente su función es generar glucosa en el hígado, ¿vale? Es decir, que tu hígado genere glucosa porque tú estás en situaciones en las que requieres más demanda energética, y lo que hacen es crear glucosa a partir de otros sustratos, ¿no? Entonces, tú
consumiendo glucosa dietética, ¿no? A través de la dieta lo que estás haciendo es reducir su necesidad, ¿no? Entonces das tiempo a sanar. Bien, por eso el azúcar no es la sustancia más antiestrés, ¿no? El azúcar acompañado de grasa saturada y sal es una barbaridad, ¿no? Por ejemplo, el helado, por eso el helado artesanal es tan bueno. De hecho, compartí el otro día el actor Dick Van Dyke o algo así, el que hacía de Mary Poppins, ya sabéis quién es, ¿no? No sé si lo sabéis, que llegó a los 100 y pico años, decía que su secreto era comer helado todas las noches, y es básicamente porque es una combinación de grasa saturada, de azúcar y de sal, ¿no? Siempre y cuando es lo de siempre, ¿no? El concepto de la conceptualización, es decir, eso es el helado, ¿no? Un helado no es cualquier mierda lleno de gomas y lleno de jarabes de glucosa o aceite de girasol. Bien. Bien. Y bueno, por todo esto, y bueno, es que seguramente se me olviden cosas, ¿no? Pero bueno, lo he tratado en otros vídeos, lo trato constantemente. Yo considero que el perfil de oxidación de la glucosa es bastante mejor y bastante más óptimo, siempre y cuando se oxide completamente. Obviamente, si hay un problema en la oxidación de la glucosa y se crean intermediarios, como por ejemplo el lactato o la acumulación de la glucosa por la inhibición enzimática del ciclo, pues obviamente va a generar problemas, ¿no? Pero claro, nosotros estamos hablando de oxidación completa, ¿no? Es decir, tenemos, bueno, luego también, otra cosa que se me ha olvidado muy importante, la conversión de T4 a T3, claramente, una de las características más importantes de la oxidación de glucosa. Se produce más conversión. ¿Por qué? Pues porque tienes los depósitos de glucógeno hepático llenos, por lo tanto se señaliza que estás en abundancia energética y hay más conversión de la hormona inactiva a la activa, ¿no? Entonces los tejidos tienen más T3, que eso a su vez alimenta una mejor oxidación de glucosa, etcétera, ¿no? Es decir, es como muy sinérgico y muy expansivo y muy pro vida, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Bueno, esto es muy importante también, y no lo he comentado antes, respecto al ciclo de Randle. Las ecuaciones de respiración, o la ecuación respiratoria. Esto os va a sacar de muchas dudas y vais a entenderlo mucho mejor, ¿no? En situaciones normales, la ecuación respiratoria lo que mide es, a través del aire expirado, la proporción de carbohidrato y de grasa que se está oxidando en tu cuerpo, ¿vale? Nunca es uno u otro, siempre es una mezcla, ¿no? Pero sí, no, una proporción, ¿no? De qué se oxida más, en qué proporciones. Y esto se compara con la ecuación de alimentación, ¿no? O la ecuación que mida la ingesta de alimentos, es decir, literalmente la proporción de carbohidrato y de grasa que consumes en la dieta. Bien, pues ¿cuál es el resultado? Pues una equivalencia total, ¿no? Un reflejo muy exacto de que la ecuación de alimento es la misma a la ecuación respiratoria. Es decir, si tú estás consumiendo un 70% de carbohidrato y un 30% de grasa, la oxidación de esos sustratos en el cuerpo va a ser esa misma, 70% de carbohidrato, 30% de grasa, ¿vale? Es decir, tu cuerpo va a oxidar los sustratos en la misma proporción en la que los consumes, ¿vale? Es decir, no tenéis que tener miedo entonces. Ahora bien, hay una cuestión muy importante y es algo con lo que estoy muy de acuerdo con las esferas cetogénicas, carnívoras y demás, y es el hecho del tipo de la grasa, ¿vale? El tipo de grasa es muy importante, la saturación y la cadena, la longitud de la cadena, ¿bien? Antes de 1950, la dieta... También podríamos hablar de las diferentes recomendaciones que había respecto al consumo de azúcar, por ejemplo, ¿no? Pero respecto a la grasa, mayoritariamente se consumía grasa saturada y grasa animal, ¿vale? Pero a partir de 1950 se demoniza, ¿vale? Y en aras, ¿no? A favor de los aceites vegetales y los aceites de semilla como por sus funciones cardioprotectoras, ¿no? Que eso habría que verlo, no es así. De hecho, por eso quiero hacer un podcast con alguien de este sector, que a lo mejor también opina lo mismo, ¿no? Sí, opina lo mismo, puesto que consumen grasas animales, principalmente. Y justamente, ¿no? La introducción de las grasas de aceites de semilla, ¿no? Aceites vegetales, grasas vegetales en general, de un perfil muy poliinsaturado y de cadenas muy largas, la introducción, digamos, en la industria alimentaria y el hecho de desplazar hasta, digamos, porcentajes ridículos la grasa saturada. De hecho, en las guías te dicen que tienes que comer como máximo un 10% de las calorías totales o incluso menos, ¿no? Siempre intentando reducir las grasas saturadas. Y justamente eso coincide con pues las décadas que tenemos de incrementos bestiales en las tasas de enfermedad metabólica, ¿no? Es decir, ¿por qué, no? Pues porque siempre se ha consumido una dieta mixta. Y antes no se engordaba, y antes no se tenía estos problemas. ¿Por qué? Pues porque la grasa era mayormente saturada. Esto es muy importante. Veréis, la grasa saturada de cadena corta y de cadena media no tiene consecuencias a nivel del ciclo de Randle, al igual que la tiene la grasa poliinsaturada, porque no usan la vía de la carnitina, pero eso ya lo veremos en el vídeo más técnico. Esto quiere decir que no solamente no interfieren con la oxidación de glucosa, sino que la apoyan. Sí, de hecho, mucho consumo de grasas de cadena media se ha observado que, digamos, que apaga la síntesis de grasa en el hígado, por ejemplo, ¿no? O incluso hay un estudio, es que no recuerdo el nombre, a ver si lo traigo, es que tendría que prepararme más los vídeos, ¿no? De una persona, ¿quién era, tío? Bueno, que el caso es que consumiendo mucha grasa saturada, ¿no? De cadena media,
tenía cierto porcentaje, ¿no? Cierta cantidad de cetonas en la sangre, aun consumiendo 200 gramos de carbohidratos, ¿no? Para que veáis cómo no se inhibe y como que es literalmente sinérgico positivamente, ¿no? Es decir, no es lo mismo comerse un pan de masa madre bien fermentado con mantequilla que comerse un pan de semillas con aceite de girasol y historias con margarina, ¿vale? Claro, para la mente es lo mismo. Hostia, estás juntando grasa con carbohidrato. Entonces vas a tener repercusiones por el ciclo de Randle. No, no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Vale? La grasa saturada justamente va a fomentar la oxidación de glucosa. En cambio, la grasa poliinsaturada, las pufas, ¿vale? Que ahora están, pues, que digamos que impregnan toda la industria alimentaria y que muchas veces la gente cree que está consumiendo carbohidratos y, como digo, es un error conceptual, que voy a ser muy pesado con ello en el 2026, es el hecho eso de entender que es un carbohidrato, ¿no? Porque la gente, no, galletas, los donuts, la bollería, comidas preparadas, yo qué sé, ¿no? Cosas así, almidones mal fermentados, sí, literalmente llevan aceite de girasol, pues eso no es un carbohidrato, ¿no? Pero entonces este tipo de grasa lo que hace es que activa la piruvato deshidrogenasa quinasa, ¿vale? Esto lo que hace es fosforilar e inactivar la piruvato deshidrogenasa, que es justamente lo que convierte el piruvato que viene de la glucólisis en acetil-CoA, que ingresa en el ciclo de Krebs y produce ATP, ¿no? A partir de la glucosa. Entonces eso no funciona bien. Entonces el piruvato de la glucosa se deriva hacia el lactato, ¿no? Entonces tenemos problemas. Entonces es muy importante el tipo de grasa. Esto también quiero hablarlo con esta gente y tal. Pueden salir vídeos chulos. Esto me lleva a hablar de la esencialidad que os he comentado, ¿vale? En términos teóricos, ¿vale? En nutrición, lo que es esencial, es decir, por ejemplo, los nutrientes esenciales son aquellos que requerimos consumirlos de la dieta, ¿vale? Requerimos consumirlos de forma exógena porque de forma endógena no los podemos producir. Y claro, suenan como esenciales, como que son muy importantes. Lo son, obviamente, ¿no? Pero lo que no es esencial es justamente lo que más nos caracteriza fisiológicamente, ¿vale? Es decir, es tan importante, ¿no? Que nuestro cuerpo, en ausencia de ello, lo va a sintetizar a partir de otros precursores, ¿bien? Y estoy hablando de la glucosa, pero también estoy hablando de la grasa saturada, ¿no? Para que veáis cómo... Os voy a poner el ejemplo, ¿no? La glucosa, bueno, ya sabéis que si no la obtenemos de la dieta la podemos producir, ¿no? A partir de otros precursores no glúcidos como los aminoácidos, glicerol y otras moléculas, ¿no? Pero la grasa saturada, por favor, escuchadme, esto es muy importante, también la podemos sintetizar nuestros propios nuestro cuerpo sin consumirla de la dieta. Bien, de hecho, las únicas que no podemos sintetizar porque no se le puede añadir más carbono son, por ejemplo, el ácido linoleico, ¿no? El omega 3 y el omega 6, ¿no? Que se consideran esenciales porque no los podemos producir, pero realmente lo que nos hace hombres, lo que nos hace característicos a nivel fisiológico como humanos es lo que podemos producir nosotros, que es la glucosa y la grasa saturada. ¿Dónde se produce la grasa saturada? Por ejemplo, si tú no consumes grasa saturada en la dieta y consumes fibra, por ejemplo, esa fibra en el colon va a fermentar y las bacterias, el metabolito resultante va a ser butirato, ¿vale? Que es un ácido graso de cadena corta. Ese ácido graso de cadena corta, digamos que alimenta muy bien las células, los colonocitos, ¿no? Las células del colon. Entonces, digamos que estarían abastecidas de sustrato potente, ¿no? Como un buen ácido graso de cadena corta, de butirato, a partir de la fibra, ¿no? Luego, otro ejemplo, ¿no? Si nosotros no consumimos grasa saturada y consumimos un exceso de carbohidratos, a partir de uno de los intermediarios del metabolismo de los carbohidratos, como es el acetil-CoA, se puede sintetizar palmitato, que es otro ácido graso. Y digamos que es un ácido graso a partir del cual se pueden sintetizar otros, ¿vale? Entonces estaríamos hablando de que, bueno, puedes no consumir grasa saturada dietética. Pero claro, esto es absurdo, ¿no? ¿Por qué vas a forzar todos estos procesos si simplemente puedes conseguirla del medio? Bien. No tiene sentido. Esto, claro, dices, tío, no tiene sentido, simplemente cómela, ¿vale? Pero en cambio, con el tema de la glucosa, cuando tú dices, no, es que se puede producir, la podemos producir nosotros. Ah, es verdad, joder, es verdad, ¿para qué lo voy a consumir? No, pues porque optimizas literalmente tu fisiología. Bien. Y eso es lo que quería deciros, ¿no? Respecto al ciclo de Randle. Algo tan... No es esencial, pero no puedo decir esencial porque teóricamente, ¿no? Es decir, a nivel de término no es esencial, es justamente no esencial porque lo estamos produciendo nosotros, pero es tan característico de nuestra fisiología que lo producimos nosotros, como es la grasa saturada y la glucosa. ¿Cómo va a ser negativo que en cantidades fisiológicas estén simultáneamente en la sangre? Si se apoyan entre ellas, si son sinérgicas, ¿vale? Por eso el tipo de grasa importa mucho. Por eso nosotros deberíamos consumir principalmente y primariamente grasa saturada, como animales de sangre caliente y mamíferos que somos. Bien. Y glucosa también.
Bueno, voy a ir terminando, ¿vale? En mi opinión, la dieta óptima, claro, es que depende del contexto también, ¿no? Es decir, a lo mejor en un momento individual te viene mejor, es mejor para ti un tipo de dieta con diferentes macronutrientes, pero después, conforme avanzas, conforme sanas, conforme empiezas a digerir mejor esto, lo otro, empiezas a tolerar lo que antes no tolerabas, pues a lo mejor es mejor otro tipo de dieta, ¿no? Pero en general, yo lo que veo, lo que entiendo, lo que leo, lo que aprendo, lo que experimento, es que lo mejor, ¿vale? Es consumir una dieta que incluya carbohidratos, ¿vale? Tanto azúcares simples como almidones, pero por ejemplo, desde la teoría bioenergética son mucho mejores los azúcares simples, pero para mí es, digamos que me sientan mejor que el grueso de carbohidrato haya más almidón, ¿vale? Porque a lo mejor, pues porque se va digiriendo de forma más lenta y la glucosa en la sangre es más estable, ¿no? Y me viene mejor, es decir, muchas veces mi intento, más que ser, digamos, dogmático, que no lo intento de ser de ninguna forma, aunque a lo mejor hay veces que, joder, pues por cómo hablo, ¿no? Que soy así un poco... parece que soy dogmático, ¿no? Pero no tengo ese ánimo. Pero realmente lo que quiero es que desbloqueéis, que deslimitéis ciertos miedos y que... Porque claro, al quitar ciertos miedos y ciertos límites, os permitís percibir, ¿vale? Volvéis a hacer que vuestra intuición tenga mucho más protagonismo en vuestras elecciones y en vuestra vida. Claro, si no permitís esa posibilidad, vuestra intuición está apagada, encerrada, incluso muerta, ¿vale? Y únicamente necesitáis, pues, estudios constantes, gente que os diga, ¿no? Papeles, ¿no? Que os digan las cosas. Porque vosotros, no, digamos, ya no habéis perdido la intuición completamente, y muchas veces esto lo único que hace es que os deslimita, ¿no? Y podéis volver a percibir, porque al final, Ray Pitt, una de sus máximas es percibir, pensar y actuar, ¿vale? Es decir, antes de actuar piensas, pero es que antes de pensar tienes que percibir, ¿vale? Yo puedo pensar que, hostia, pues yo estoy viendo que aquí, pues claramente es mejor el azúcar simple, porque ya, pero es que a mí me sienta mejor el almidón. Entonces, ¿por qué coño voy a consumir algo que no me sienta bien? Al menos por ahora, ¿no? Entonces, eso. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo pienso que, puesto que hemos visto que, según las ecuaciones respiratorias, oxidamos los sustratos en la proporción en la que los consumimos, considero que en la dieta debería haber una base de carbohidrato de fácil digestión, es decir, que se oxide completamente, que no, pero de carbohidrato. Ahí está otra vez, no de mierdas que lleven carbohidrato, que lleven grasa, que lleven almidones mal fermentados, que lleven jarabes de glucosa, que lleven, pues yo que sé, 1000 gomas, 1000 lecitinas, 1000, yo que sé, emulgentes, ¿vale? Que dificulten, que irriten el intestino, que hagan todo ello más difícil, que causen inflamación, que causen endotoxemia, ¿no? Me refiero a carbohidrato de verdad, ¿no? Es decir, miel, fruta, zumos de fruta, almidones bien fermentados, bien cocinados, como el arroz blanco, como los tubérculos, incluso como el trigo, ¿vale? Como la harina de trigo bien fermentada por masa madre o por algún tipo de levadura con sal y agua, que es un buen pan, eso acompañado de una grasa saturada es un muy buen alimento, ¿bien? Entonces yo opino eso, ¿no? Que debería ser el grueso de la dieta, bueno, el grueso, digamos, pues yo que sé, el 60%, ¿no? De la dieta, carbohidrato, con funciones puramente, aunque bueno, también tiene nutrientes, ¿no? Pero puramente energéticas, por todo el perfil de oxidación que os he comentado, y después que haya grasa saturada, porque también tiene función de sustrato energético para diferentes tejidos o para tejidos en diferentes momentos, y luego tiene muchísima función, que realmente para lo que sirve, ¿no? Es como unidad estructural y funcional, es decir, está constantemente formando nuestros tejidos, formando membranas, sintetizando hormonas, formando moléculas, ¿vale? Al igual que la proteína, digamos que son bloques de construcción, y por eso en el caso de la grasa queremos que sean muy estables, ¿no? Y que sean muy estables a temperatura corporal de un mamífero, de alguien de sangre caliente, como como somos nosotros, ¿no? Y como son las grasas saturadas. Y después, pues bueno, también proteínas que lleguen es decir, no tener una deficiencia de proteína, obviamente eso es la muerte, por eso son esenciales justamente los aminoácidos. Pero no excedernos, ¿no? Es decir, no hacer que esa proteína tenga que convertirse en glucosa, que realmente todos los procesos se dan simultáneamente, es decir, no son botones de apagarse, ¿no? Es decir, porque yo que estoy consumiendo glucosa no es que no haya gluconogénesis en el cuerpo, pero no es una gluconogénesis forzada, ¿entiendes? Y bueno, eso puede servir como para lo que es, ¿no? Es decir, como componente estructural y funcional. ¿Ven? Sintetizando, reparando, formando tejido, formando células de diferentes sistemas, inmunitario, cerebral, etcétera, ¿no? Y luego también muy importante el perfil de aminoácidos, ¿vale? Es decir, que no sea un perfil muy inflamatorio, que son justamente las dietas actuales, las dietas estándar, donde hay muchísima metionina, muchísima cisteína, triptófano y demás, ¿no? Bien. Y bueno, luego ya por ir terminando, porque sé que se está alargando y la verdad es que me gustaría hablar de un montón de cosas más, pero bueno, voy a acotar y voy a terminar. Quiero hablar de los peligros de consumir muy poca grasa en la dieta, ¿bien? Y son, pues a nivel hormonal, por ejemplo, las hormonas esteroideas, ¿no? Por ejemplo, androgénicas como la testosterona, se sintetizan a partir de grasa, ¿no? Entonces, pues es importante mantenerlas altas, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, imaginaos que yo tengo una dieta muy alta en carbohidrato y muy baja en grasa para bajar de peso, ¿bien? Eso funciona. Entonces, claro, yo
cuando bajo de peso tengo más testosterona. ¿Por qué? Pues principalmente porque al perder tejido adiposo, ¿vale? Al dejar de tener sobrepeso, pues tengo menos producción de estrógenos. Y al tener menos producción de estrógenos, como es antagonista a la testosterona, pues tengo más testosterona. Ahora bien, si yo continúo, una vez que estoy estable y una vez que estoy metabólicamente bien, con esa dieta muy baja en grasa, lo que voy a conseguir es lo contrario. Es decir, voy a tener menos síntesis de hormonas esteroideas porque requieren el componente de la grasa para sintetizarse. Bien, entonces eso es un peligro. De hecho, por ejemplo, vemos yo que sea los veganos, ¿no? Gente que consume poca grasa. Están hechos polvo, ¿vale? Y la testosterona no es simplemente para tener masa muscular, literalmente sirve para, pues, para una buena salud ósea, para una buena salud reproductiva, para una buena, es decir, es un indicador, es una hormona de salud y de juventud, ¿vale? Luego también importante, claro, por ejemplo, tú coges el manual, ¿no? Estudio de bioquímica, tal, dices, bueno, vamos a ver, si yo consumo poca grasa, pero por ejemplo, consumo mucha fructosa, parte de esa fructosa la voy a convertir en el hígado, bueno, se va a acumular como grasa en el hígado y la va a exportar a la sangre como colesterol. Y con ese colesterol yo voy a poder, con hormona tiroidea y vitamina A, sintetizar pregnenolona, y a partir de la pregnenolona, pues las hormonas esteroideas, ¿no? Es decir, la DHEA, luego testosterona, DHT o por el contrario, progesterona, etcétera. Pero claro, eso es una tontería, porque es decir, ¿para qué coño vas a hacer eso? ¿Por qué vas a forzar? Es decir, no juegues no te líes, tío. ¿Vale? No te líes, consume grasa saturada y ya está. ¿No? Al igual que consume glucosa y ya está. Eso por ahí, ¿no? Otro tema importante es lo de la bilis, ¿vale? La bilis, como sabemos, bueno, el ácido biliar está formado o se sintetiza a partir de grasa, ¿vale? A partir de ácido graso. Claro, una de las funciones principales de la bilis es la digestión de las grasas y las proteínas. Entonces dices, bueno, si consumo menos grasa tengo menos necesidad de bilis, por lo tanto no pasa nada. Ya, pero es que la bilis tiene otras funciones, ¿vale? Como por ejemplo, bueno, además de que es antiséptico porque, digamos, tiene una función, digamos, de lubricante, ¿vale? Del intestino porque es antimicrobiano, ¿vale? Lo que también hace es limpiar el hígado, ¿vale? El hígado tenéis que entenderlo como un filtro en la sangre que va filtrando la sangre y va recogiendo mierda que haya por ahí y que no quiere que vaya, pues eso, reventando tejidos, ¿no? Y teniendo consecuencias metabólicas. Entonces, por ejemplo, pues el hígado recoge metales pesados, estrógenos, pesticidas, endotoxinas, etcétera, y luego la bilis ayuda a limpiar eso. Entonces, si tú no tienes suficiente bilis porque no estás consumiendo suficiente grasa, pues es un problema, ¿no? Y eso hay que corregirlo, ¿bien? Porque muchas veces la gente dice, hostia, tengo poca producción de bilis, entonces me sienta mal la grasa. Y dicen, bueno, pues entonces consumo una dieta baja en grasa y moderada en proteínas, entonces me alivio, no tengo esa necesidad y ya está. Solucionado. No, esa no es la solución. Simplemente estás no afrontando el problema, ¿no? Es como no consumir glucosa cuando tienes pues un síndrome metabólico. Es decir, simplemente no estás solucionando ni sanando nada, estás simplemente pues no afrontando el problema, ¿no? Pero realmente se debe decir, vamos a corregirlo, ¿no? Entonces la bilis es muy importante y la grasa es muy importante para ella. Luego también importante la grasa saturada, algo que no he comentado, es que también tiene efectos antimicrobianos, ¿vale? Por eso es tan recomendada la ensalada de zanahoria, porque si, bueno, como digo, la grasa saturada tiene pues eso, es antimicrobiana, entonces va matando por el intestino delgado pues todas las bacterias, es antifúngico, ¿no? Mata también pues hongos y demás, entonces evita que haya SIBO, ¿vale? Que haya sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, ¿vale? Todas las bacterias, todos los microorganismos deberían estar contenidas en el colon, ¿vale? En la microbiota, donde sí que tienen pues funciones fermentativas. Pero en el intestino delgado debería estar limpio, bien, debería ser muy aséptico y digamos que se absorbiese únicamente los nutrientes, es decir, que no haya ninguna bacteria por ahí consumiendo nutrientes, ¿entiendes? Entonces la grasa saturada es muy buena porque tiene esa función y lubrica el tubo digestivo, el intestino delgado. Entonces lo de la ensalada de zanahoria es que tú consumes zanahoria cruda, que es una fibra insoluble, es decir, no se va a absorber en el intestino delgado, y si la recubres de aceite de coco, por ejemplo, lo que va haciendo es limpiar, ¿no? Como lubricar todo el tubo y expulsando, ¿no? Todos los microorganismos que pueda haber y que puedan ser nocivos, ¿no? Luego también, muy importante de la grasa saturada, como sabemos, una de las cosas más importantes que correlaciona con la obesidad y por la inflamación que provoca es la endotoxemia, ¿vale? La endotoxemia, las endotoxinas no son otra cosa que son un componente, ¿vale? De las membranas de bacterias gram negativas, ¿vale? Que mueren en el intestino y pues ese compuesto pasa a la sangre a través de la pared intestinal y, bueno, causa daño allí donde vaya, ¿no? Entonces, algo muy importante de la grasa saturada es que por un mecanismo de balsa lipídica lo que hace es atrapar la endotoxina y la lleva hasta el hígado, donde allí se puede tratar y se puede eliminar justamente por la bilis, ¿no? Es decir, la grasa es muy importante. Entonces, una persona que no consuma grasa pues puede tener muchos problemas. Así que, pues eso, no os encantéis, ¿no? Con el bajo consumo de grasa, porque es que a la gente le gusta ir muy
muy extremo, ¿sabes? Es decir, la gente, por ejemplo, me pedía, o sea, no es ninguna crítica, ¿no? Es decir, es curioso y es interesante, pero eso, yo que sé, habla sobre la dieta de la miel o sobre la fruit till noon, ¿no? O habla sobre, pues, la sugar diet, ¿no? Pero ¿qué tal si hablamos de cómo llevar una dieta mixta óptima para la fisiología humana, ¿no? Claro, no es tan guay, ¿no? Pero realmente es lo que mejor va a funcionar. Así que eso. Pues nada, gente, lo voy a ir dejando por aquí. Nada, simplemente volver a incidir en el hecho de que en los vídeos anteriores a lo mejor he sido muy crítico con las esferas cetogénicas y carnívoras, o más que crítico, con un tono un poco agresivo, ¿no? Es algo que a lo mejor sí que me disculparía, ¿no? Pero sigo estando, es decir, es que no me parece bien que la gente pues tenga esa facilidad en decir, pues eso, que la glucosa es un tóxico, ¿no? Y que el carbohidrato por sí mismo produce enfermedad metabólica, porque es que literalmente es mentira, ¿no? Entonces, en vez de enseñar a la gente cuál es el motivo real de la disfunción metabólica, es decir, qué compuestos como por ejemplo los aceites de semilla causan esa interferencia con la oxidación de glucosa completa, etcétera, y pueden dar lugar a problemática en el consumo de carbohidrato, pues se dedican a decir que simplemente pues carbohidrato fuera, ¿no? Porque claro, yo también me he fijado que muchas veces el saltar a una dieta cetogénica o eliminar los carbohidratos es más bien un escape ante una situación que obviamente produce daño, produce inflamación, produce malestar, produce baja energía, pero que no se entiende, ¿vale? Es decir, tú, digamos, es mi crítica, ¿no? Es decir, tú a lo mejor comienzas una dieta cetogénica partiendo de una dieta estándar que te está inflamando, pero no sabes por qué te está inflamando. Y en tu mente, como luego mejoras con una dieta cetogénica, puesto que eliminas una barbaridad de, para empezar, aceite de semilla, ¿no? Aceite de girasol, pero luego también un montón de irritantes, encima comes comida real, es decir, mucho más densa nutricionalmente, porque muchas veces en una dieta estándar tenemos deficiencias micronutricionales y claro, por veces micronutricional parece como que, bueno, da igual, ¿no? Porque son micro, pero realmente tener una deficiencia micronutricional que después corriges te cambia la vida. Bien, por ejemplo, a lo mejor vitaminas del grupo B como la vitamina B1, la tiamina, son muy necesarias para la oxidación de los carbohidratos. Entonces, si tú tienes una deficiencia, pues claro, no lo puedes oxidar bien, ¿no? El caso es que cuando pasas de una dieta de mierda a una dieta muy densa nutricionalmente, con comida real, con grasas saturadas, con buena proteína, etcétera, como es una dieta carnívora, por ejemplo, pues obviamente tienes mejoras, ¿no? Y me parece perfecto. Ahora bien, no me parece bien que al hacer ese cambio se te quede impreso en la mente que el problema que tenías son los carbohidratos, ¿vale? Es decir, yo no conozco a nadie que tenga una dieta, pues eso, con grasa saturada, con proteína de calidad, con tubérculo, con arroz bien cocinado, con fruta, y diga, joder, me voy puro ceto, ¿vale? Perdón, puro keto, es que puro cetogénico. No, de hecho es el contrario, ¿no? Es decir, conozco a mucha gente que ha estado en dieta cetogénica y vuelve a introducir una dieta low carb, vuelve a introducir carbohidratos funcionales, vuelve a introducir ciclaje de carbohidratos, etcétera. Claro, al haber estado en cetogénica después entienden cuál es el verdadero carbohidrato y no consumen procesado ni nada, entonces está muy bien, ¿no? Pero eso es mi crítica, ¿no? Es decir, porque la persona que salta a la dieta cetogénica sin entender esto, sin entender realmente qué es lo que se estaba haciendo daño de una dieta estándar y no es el carbohidrato, sigue, digamos, en una esfera alternativa de salud, pero digamos, tragando o cumpliendo la misma base conceptual de las dietas contemporáneas, ¿no? De la dieta estándar. Es decir, siguen pensando, pues eso, tiene lo de la tasa, lo de la teoría de la tasa vital, ¿no? Pensando que un menor metabolismo es mejor y demás, o es más longevo, pensando o teniendo, por cierto, el modelo insulina carbohidrato de la obesidad, ¿no? Considerando, pues bueno, todos estos conceptos. Hay otros conceptos que sí que logran salir de esa mentalidad, ¿no? Como por ejemplo que el colesterol es malo o que la grasa saturada es mala, pero después con otros no siguen en el mismo error de base, ¿no? Y parece que dicen, joder, no, ¿sabes? Como que se han rebelado, ¿no? Contra el sistema a nivel nutricional, pero realmente siguen tragando las mismas bases teóricas equivocadas, ¿no? Entonces es esa crítica simplemente. Y luego también la crítica viene también porque, claro, en el ambiente actual, en el contexto actual todo es político, ¿vale? Todas las decisiones son políticas, todo es ideology, ¿no? Como dice Zizek. Entonces, el tipo de dieta parece que como que estas esferas se han hecho el monopolio de lo que es la rebelión, ¿no? Es decir, digamos que tienes cierto aura de rebelarte contra la Agenda 2030, ¿no? Entonces, si no eres cetogénico, si no eres carnívoro, digamos que pues eres un normie y un tontito, ¿no? Que está pues como súper sistemático, ¿no? Como un zombie del sistema, como dice Lobo Estepario, ¿no? Cuando no es así, realmente no es así para nada, ¿no? Pero eso, ¿no? Como que acaparan ese aura de rebelión, aunque sea en ámbito nutricional, pero claro, es muy importante porque literalmente, como vemos, la nutrición es lo que nos hace lo que somos, ¿no? Entonces, sí, literalmente pues hace que seamos más combativos, que seamos más despiertos de mente, etcétera, ¿no? Obviamente, si estás inflamado, si estás putrefacto, si tienes 1000 problemas, si estás obeso y tal, pues lo único que quieres es nada, ¿sabes? Es decir, comerte tus mierdas, ver tu Netflix y fuera, ¿no? En cambio, pues una buena nutrición permite una complejidad orgánica y una vitalidad que hace que estés muy alineado con tu biología, y eso, como una persona joven,
no significa otra cosa que combate, ¿entiendes? Entonces, eso me da rabia, entre comillas, que como que que digan que, ¿sabes? Como que de la impresión de que solamente puedes estar contra el sistema, etcétera, si tienes una nutrición cetogénica o carnívora, ¿vale? Así que, bueno, no sé, he hablado de muchas cosas, supongo que... no sé. Ya nos veremos. El caso es que, nada, feliz año, no bebáis mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.